Hay ciudades en Colombia que se alimentan de sus propios muertos. Cúcuta es una de ellas. Frontera con Venezuela, corredor de coca, armas y personas, ciudad donde la justicia tiene el peso de una hoja al viento y donde los jueces aprenden muy rápido que el poder del Estado termina exactamente donde empieza el poder del crimen organizado. Es en ese escenario de ambigüedad permanente, de lealtades que se compran y se venden con la misma naturalidad con que se negocia el dólar paralelo en la frontera, donde Heidi Vivian Polanía François decidió, o acaso fue empujada, a construir una carrera judicial que resultó ser, al mismo tiempo, su razón de existir y la trampa que la devoró. Hay que imaginar a Polanía en el estrado, hay que hacer el esfuerzo de visualizar a esa mujer de 30 y tantos años, con tatuajes que asomaban por los bordes de la toga, con una presencia que incomodaba a sus colegas, no por incompetente, sino por todo lo contrario, por irreverente, por auténtica, por negarse a mimetizarse con la grisura institucional que envuelve a la rama judicial colombiana como un sudario burocrático. Era jueza primera de control de garantías de Cúcuta, un cargo que suena técnico, pero que en la práctica significa algo muy concreto y muy peligroso. Era la persona que decidía si los captores de alias El Cojo, del Tren de Aragua, de las disidencias de las FARC y de los herederos del paramilitarismo norte santandereano se quedaban detenidos o salían a la calle. Era, en el lenguaje llano, la mujer que podía frenarse ante el crimen organizado con las herramientas del Estado, o doblar. Y no dobló. Ese, en última instancia, puede ser el epitafio más honesto que se le puede escribir. Pero Vivian Polanía era también otra cosa. Era un fenómeno de redes sociales en una época en que eso todavía se consideraba una anomalía entre los funcionarios judiciales colombianos. Sus publicaciones en Instagram mostraban a una mujer que no pedía permiso para existir fuera del protocolo. Fotos de maternidad llenas de ternura genuina, videos donde explicaba procesos jurídicos con un lenguaje que cualquier ciudadano podía entender. Y también imágenes que sus críticos, con el puritanismo selectivo tan característico de las instituciones colombianas, calificaron de inapropiadas para alguien de su investidura. La misma institución que tolera sin pestañear que sus magistrados asistan a fiestas donde el alcohol corre con generosidad y donde los favores se negocian en voz baja, se rasgó las vestiduras porque una jueza joven tenía tatuajes y no ocultaba que tenía cuerpo debajo de la toga. El escándalo no era su cuerpo. El escándalo era su desfachatez de no avergonzarse de él. Las denuncias que Polanía interpuso antes de morir no fueron el delirio de una mujer perturbada, aunque sus detractores posiblemente prefieran esa narrativa. Fueron el mapa de un sistema que se defendía de ella con las mismas herramientas con que se supone debe defender a los ciudadanos. Habló de acoso sexual en pasillos del Palacio de Justicia de Cúcuta, de manos que no debían estar donde estuvieron durante una fiesta de magistrados, de la certeza de que no tener un apellido con peso político en norte de Santander la convertía en blanco fácil. Habló de investigaciones disciplinarias que llegaban con una puntualidad sospechosa cada vez que ella elevaba la voz, de quejas que se multiplicaban con la mecánica precisa de una campaña coordinada más que con la espontaneidad de la indignación ciudadana. Habló, en suma, de lo que en Colombia se llama eufemísticamente presión institucional y que en términos más honestos es simplemente persecución. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial la absolvió de varias de esas quejas en febrero de 2025, exactamente 10 meses antes de que la encontraran muerta. Ella lo vivió como una victoria. Lo era en parte. Pero quien conozca el funcionamiento real de la burocracia judicial colombiana sabe que una absolución no es el fin de nada.
es apenas la pausa entre una ofensiva y la siguiente. Los procesos disciplinarios son, en ese ecosistema, lo que las picadas de mosquito en la selva. En sí mismas no matan, pero acumuladas en un organismo ya debilitado por otras circunstancias, pueden convertirse en algo devastador. Porque Polanyi llegó al final de 2025 debilitada de maneras que van más allá de lo institucional. Había parido 2 meses antes. 2 meses. Cualquier mujer que haya atravesado ese periodo sabe lo que significa fisiológicamente. Un cuerpo que todavía no ha terminado de repararse, un sistema hormonal en caos, el agotamiento de quien no ha dormido más de 3 horas seguidas en semanas, la combinación de euforia y abatimiento que el establishment médico llama depresión posparto y que en la vida real es mucho más brutal y mucho más silenciosa de lo que los manuales sugieren. Ahora súmenle a eso el hecho de que esta mujer seguía despachando desde casa porque el Palacio de Justicia le producía crisis de ansiedad documentadas, que tenía amenazas de muerte de organizaciones criminales a las que había contrariado en audiencias, que su entorno sentimental era, según las evidencias que la Fiscalía fue acumulando después de su muerte, cualquier cosa menos un refugio. Ese es el retrato que la narrativa oficial tiende a simplificar en 2 palabras: sobredosis accidental, o en otras 2, según la hipótesis que ciertos medios dejaron flotar durante semanas: suicidio. Ambas versiones tienen algo en común. Reducen a Vivian Polanyi a un dato estadístico, a un caso cerrado, a una nota al pie de página en el expediente de una institución que prefiere el olvido ordenado a las preguntas incómodas. Las preguntas incómodas, sin embargo, no desaparecen porque alguien decida no hacerlas. El 17 de diciembre de 2025, a 1 de la tarde que las autoridades no precisaron de inmediato con la exactitud que el caso merecía, los miembros del esquema de protección asignado a la jueza tomaron la decisión de ingresar a su apartamento en el barrio La Riviera de Cúcuta. La razón fue la ausencia de respuesta durante varias horas, un silencio que sus guardaespaldas interpretaron como señal de alarma. La pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente hasta ahora es ¿por qué esperaron tanto? Un esquema de seguridad que funciona correctamente no espera varias horas antes de actuar cuando la persona protegida no responde. Minutos quizás, pero horas implican un protocolo roto, o peor aún, un protocolo que no se quiso activar. Lo que encontraron adentro tuvo la textura de las pesadillas. Polanyi, sin vida en su cama, cubierta con cobijas como si alguien la hubiera arropado o como si hubiera perdido el conocimiento en posición de descanso. Y junto a ella, su hijo de 2 meses llorando, con esa desesperación particular de los bebés que llevan horas sin alimentarse, deshidratado hasta el punto de requerir traslado urgente a una unidad de cuidados intensivos. Ese bebé, que no tenía nombre oficial porque su madre no lo había registrado todavía, era la prueba más cruda del estado de fragilidad en que había estado viviendo Vivian Polanyi, una mujer que amaba a su hijo con la intensidad que su pareja describió después en declaraciones públicas, pero que estaba demasiado destruida por demasiadas cosas simultáneas para poder funcionar con la normalidad que el mundo le exigía. Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación encontraron 26 papeletas de cocaína en el apartamento. 26. Ese número tiene un peso específico que la cobertura mediática inicial no analizó con la profundidad que merecía. No es la cantidad que alguien porta para un consumo personal esporádico. No es lo que alguien compra en un momento de debilidad para aliviar el insomnio o el dolor de un posparto difícil. 26 papeletas es un inventario, es una provisión,
Y la pregunta que ese número plantea y que la Fiscalía está intentando responder es quién llevó esa cantidad al apartamento, cuándo y bajo qué circunstancias. El dictamen de medicina legal tardó exactamente 2 meses en llegar. 2 meses de análisis toxicológicos en Bogotá, 2 meses durante los cuales los medios colombianos oscilaron entre la especulación morbosa y el olvido conveniente, 2 meses en que el caso estuvo suspendido en ese limbo incómodo que los periodistas conocen bien. Demasiado fresco para archivarlo, demasiado sin resolver para cerrarlo. El 19 de febrero de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal emitió su conclusión. Intoxicación aguda por sobredosis de cocaína. Causa física de muerte establecida. La concentración de benzoilecgonina en sus fluidos corporales. El metabolito que confirma que el organismo estaba procesando la sustancia mientras la persona seguía con vida, superó los umbrales letales. El corazón de Vivian Polanía, ya tensionado por el parto reciente, por el insomnio crónico, por la ansiedad de años acumulados, no pudo sostener lo que la cocaína le exigió. Pero un dictamen de medicina legal establece la causa física de una muerte. No establece la responsabilidad. No responde quién puso esa cantidad de droga en ese apartamento. No explica por qué alguien que supuestamente estaba al tanto del estado de salud mental de Polanía no activó ninguna alarma durante las horas críticas. No aclara qué pasó exactamente durante las últimas 12 o 16 horas de vida de la jueza. Un periodo durante el cual, según las cámaras de seguridad del edificio en Cúcuta, al menos una persona que tenía las llaves del apartamento entró y salió. Esa persona es su pareja sentimental, un hombre identificado en algunos reportes como Anuar Salín, funcionario del sector justicia, quien apareció en un podcast después de la muerte de Polanía, describiendo su relación con ella con el aplomo de quien sabe que sus palabras serán escrutadas y ha preparado con cuidado cada una. Habló de atracción, de celos, de la complejidad emocional de una relación entre dos personas que trabajaban en el mismo universo institucional. Habló de que Polanía había sido diagnosticada con un trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico, una revelación que en el contexto del podcast sonó a información relevante sobre la mujer que amaba, pero que en el contexto de una investigación criminal suena a algo diferente. Suena a la construcción anticipada de una narrativa de inestabilidad, a la siembra de una semilla de duda sobre la credibilidad de las denuncias que ella había hecho en vida. Es una táctica que cualquier abogado penalista reconocería de inmediato. No se acusa a nadie de nada. Se señala con aparente neutralidad y hasta con aparente dolor, que la víctima tenía problemas de salud mental. Y entonces, cualquier denuncia que ella haya hecho, cualquier versión de los hechos que no cuadre con la narrativa oficial, queda automáticamente contaminada por esa revelación. ¿Cómo se puede confiar en el testimonio de alguien que tenía un trastorno psicótico? ¿Cómo se puede dar credibilidad a las denuncias de acoso y persecución de una mujer que, según su propia pareja, tenía episodios de desconexión con la realidad? Es elegante como maniobra y es profundamente, inquietantemente sospechoso como acto público. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Polanía capturaron la última noche con la implacabilidad neutra de las máquinas. No interpretan, no mienten, no tienen intereses que proteger. Y lo que mostraron al CTI de la Fiscalía fue que la última persona en entrar al apartamento de la jueza antes de que el esquema de seguridad rompiera la puerta fue precisamente él, y que salió horas antes del hallazgo. Sus declaraciones iniciales a los investigadores, según filtraciones del proceso, afirmaron que no estaba en el lugar al momento de la muerte. Las cámaras dicen algo diferente.
Las cámaras dicen que sí estuvo, que entró, que salió, y que entre ese momento de salida y el momento en que los escoltas decidieron finalmente ingresar, vivían Polanía y su hijo de 2 meses estuvieron solos, ella muriendo o ya muerta, él llorando de hambre y de deshidratación, en un apartamento donde había 26 papeletas de cocaína que nadie todavía ha explicado satisfactoriamente cómo llegaron ahí. La fiscalía posee también los audios, grabaciones de conversaciones entre Polanía y su pareja que la investigación ha mantenido bajo reserva, pero cuyos contornos han filtrado con la parsimonia calculada que caracteriza a los procesos penales colombianos de alto perfil. Lo que esos audios revelan, según fuentes cercanas al proceso, no es la imagen de una relación entre iguales, navegando las turbulencias normales de cualquier pareja. Es algo más perturbador, una dinámica de degradación sistemática, de ataques a la autoestima de una mujer que ya estaba siendo atacada desde múltiples frentes, de reproches que usaban exactamente el mismo lenguaje que sus persecutores institucionales usaban para deslegitimarla. Sus redes sociales, su apariencia, sus tatuajes, su forma de vestir. Dentro de su propia casa, en la boca de quien se suponía era su compañero, encontraba el eco de los mismos insultos que la rama judicial le lanzaba desde afuera. Y existe, además, lo que en los corrillos judiciales se llama el audio de la última noche, una grabación en la que, según quienes la han escuchado en el marco del proceso, se distingue la voz de Polanía con dificultades para respirar y articular palabras, y en la que de fondo hay sonidos de discusión que en algún momento cesan de manera abrupta. Si eso es lo que parece ser, la pregunta no es solamente jurídica, la pregunta es moral. ¿Quién estaba presente mientras eso ocurría y decidió no llamar a una ambulancia? El Código Penal colombiano tiene un nombre para eso. Se llama omisión de socorro. Y en ciertas circunstancias, cuando quien omite el socorro tiene lo que la ley denomina posición de garante respecto a la víctima, esa omisión puede equipararse en términos de responsabilidad penal al homicidio mismo. No porque la persona haya aplicado violencia directa, sino porque teniendo la capacidad y el deber de impedir un resultado fatal, eligió no hacerlo. La Fiscalía está construyendo ese argumento. La prueba reina que espera, el cotejo dactilar de las 26 papeletas de cocaína, podría confirmar si las huellas de alguien distinto a Polanía están en los empaques. Si lo están, el caso deja de ser una tragedia personal y se convierte en algo diferente, en algo que la jerga judicial colombiana tipificaría, en el mejor escenario para la investigación, como homicidio por inducción al consumo de sustancias psicoactivas en estado de indefensión. Pero incluso antes de ese resultado, la investigación sobre el posible suministro de la droga y la omisión de socorro tiene elementos suficientes para mantener al compañero sentimental bajo la lupa más intensa del proceso penal. Tiene sus declaraciones contradictorias, tiene las cámaras, tiene los audios, tiene la cifra de 26 papeletas que nadie ha explicado. Y tiene, también, el patrón que los psicólogos forenses reconocen cuando analizan dinámicas de pareja en contextos de violencia psicológica. El perpetrador, que construye el relato de la víctima inestable antes de que alguien más pueda construir el relato del perpetrador abusivo. Hay en esto también una dimensión que Colombia tiende a evitar cuando habla de sus muertes violentas o sospechosas. La dimensión del crimen organizado. Vivian Polanía no era una jueza de juzgado de pequeñas causas. Era la jueza de control de garantías
que decidía sobre la libertad de personas vinculadas al Tren de Aragua, a las disidencias de las FARC, a las bandas que controlan los corredores de coca entre norte de Santander y Venezuela. Cuando ella negaba una solicitud de libertad o cuando ordenaba medidas que perjudicaban a estas organizaciones, no le enviaba un memorando al perjudicado. La noticia llegaba a personas que tienen una historia documentada de resolver sus diferencias con el Estado con métodos que el derecho internacional llama crímenes de lesa humanidad. Su esquema de seguridad existía precisamente por eso. Y ese esquema falló. No en el sentido de que alguien irrumpió en su apartamento con violencia y fue incapaz de contenerlo. Falló de una manera más sutil y más inquietante. No respondió a tiempo. Las horas de silencio que pasaron entre la última señal de vida de Polanía y el momento en que sus guardaespaldas finalmente entraron son horas que todavía no tienen explicación oficial satisfactoria. ¿Recibió la jueza instrucción de no ser molestada esa noche? ¿Hubo una comunicación de ella o de alguien en su nombre que pidiera privacidad? ¿O simplemente el esquema de protección relajó sus protocolos por razones que todavía no han salido del expediente de la Fiscalía? Las organizaciones criminales que operan en Cúcuta tienen décadas de experiencia en lo que los analistas de seguridad llaman soluciones limpias. Muertes que no parecen asesinatos, que no dejan marcas de violencia, que pueden ser reportadas por los medios como tragedias personales, mientras las estructuras criminales que las ordenaron siguen operando sin que nadie haga la conexión. La prueba de luminol fue negativa. No hay sangre en el apartamento que haya sido limpiada. Eso descarta la violencia directa, pero la ausencia de violencia directa no descarta la muerte planificada. Una sobredosis puede ser administrada, una sobredosis puede ser inducida, una sobredosis puede ser el resultado de alguien que coloca una cantidad de sustancia suficiente en un lugar donde una persona vulnerable y con historial de consumo la va a encontrar, en un momento en que las defensas de esa persona están en su punto más bajo. No hay evidencia directa que establezca eso en el caso de Polanía, pero hay suficientes preguntas sin responder como para que el descarte automático de esa hipótesis sea, cuando menos, periodísticamente irresponsable. Lo que sí hay, con certeza, es lo que viene después de la muerte, y lo que viene después de la muerte en Colombia, cuando la persona fallecida tiene un cargo público, una pensión acumulada, bienes materiales y sobre todo un hijo que todavía no tiene registro civil, es una guerra que se libra en los juzgados de familia y en los despachos del ICBF, que se pelea con documentos notariales y pruebas de ADN, que involucra a personas que durante la vida de la muerta quizás nunca la llamaron o visitaron con frecuencia, pero que ahora aparecen con la urgencia de quienes saben que el tiempo legal es un recurso que se agota. El bebé de Vivian Polanía tiene hoy alrededor de 4 meses. Está en un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No tiene nombre oficial todavía, no en el sentido en que el Estado colombiano reconoce los nombres. No tiene número único de identificación personal, no tiene registro civil, no existen los sistemas que determinan quién tiene derecho a la seguridad social, quién puede heredar, quién puede reclamar. Eso, que debería ser una situación de emergencia administrativa resuelta en días por el Estado, se ha convertido en una parálisis burocrática que tiene implicaciones que van mucho más allá del bienestar inmediato del menor. Porque mientras el niño no tenga registro oficial y no se establezca legalmente la paternidad, nadie puede reclamar en su nombre la herencia de su madre. Y la herencia de su madre no es insignificante. Vivian Polanía llevaba años como funcionaria de la rama judicial.
Tenía una pensión de sobrevivientes acumulada que, dependiendo de los años de servicio y del salario como jueza de control de garantías, representa una suma de dinero que en el contexto colombiano es significativa. Tenía bienes materiales, tenía, en suma, un patrimonio que alguien heredará. Y la pregunta de quién hereda ese patrimonio es la pregunta que ahora mismo moviliza a las personas que orbitan alrededor de su muerte con el interés que no siempre movilizó su vida. El esposo, Anwar Salim, es el padre declarado del bebé. Si las pruebas de ADN que la Fiscalía y el ICBF están coordinando confirman esa paternidad, él se convierte en el representante legal del heredero universal de Polanía. No necesariamente en el heredero directo, porque en el derecho civil colombiano, la herencia de una madre soltera pasa primero a sus hijos, pero sí en el administrador de los bienes del menor hasta que éste alcance la mayoría de edad. Eso le daría un poder considerable sobre el patrimonio de la mujer, cuya muerte está siendo investigada con él como principal sospechoso de omisión y posiblemente de algo más grave. El ICBF, en teoría, debe garantizar que el entorno al que va el bebé sea idóneo. Los estudios sociofamiliares que la institución está realizando deben evaluar no solo la capacidad económica del reclamante, sino su idoneidad moral, su historial, las circunstancias en que la madre del menor murió y el papel que ese adulto jugó en esas circunstancias. En teoría. Porque en la práctica, el ICBF colombiano opera con recursos limitados, con funcionarios sobrecargados, y en un contexto legal donde la presunción de paternidad biológica tiene un peso muy grande frente a las consideraciones sobre idoneidad que requieren una investigación más lenta y más compleja. La familia materna de Polanía, según Salim mismo, era prácticamente inexistente en la vida de la jueza. Había distancia, había un historial de maltrato intrafamiliar que ella misma denunció. Eso significa que no hay un contrapeso familiar obvio que pueda disputar la custodia del menor desde una posición de legitimidad relacional con la madre fallecida. Hay, potencialmente, personas que aparecerán ahora reclamando vínculos que no ejercieron en vida, atraídas por el imán invisible pero poderoso, que es la pensión de sobrevivientes y los bienes de una funcionaria judicial que murió joven. Esta es la parte de la historia que los medios colombianos narran menos, quizás porque es la más incómoda, la que obliga a mirar no al Estado fallido ni a los criminales organizados, sino a la mezquindad completamente ordinaria de los seres humanos comunes. En Colombia, la muerte de alguien con recursos activa una mecánica casi involuntaria. Las personas que estaban en la periferia de esa vida comienzan a moverse hacia el centro de esa muerte. Primos que no llamaban, amigos que se distanciaron, parejas que quizás hicieron daño, pero que ahora lloran con elocuencia ante las cámaras. El duelo público y el cálculo privado coexisten con una naturalidad que da náuseas cuando uno la mira de cerca. El Consejo Superior de la Judicatura emitió un comunicado, expresó condolencias, habló de fortalecer los comités de convivencia laboral, de mejorar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de implementar programas de bienestar emocional. Es el lenguaje impecable de las instituciones cuando algo sale mal y necesitan aparecer haciéndose cargo sin en realidad hacerse cargo de nada. El mismo Consejo Superior de la Judicatura, cuyas investigaciones disciplinarias contra Polanía, según los propios sindicatos judiciales, contribuyeron al deterioro de su salud mental, ahora se presenta como el guardián del bienestar de sus funcionarios. Es un cinismo que ni siquiera se molesta en disfrazarse bien. Las asociaciones de magistrados han pedido que la salud mental sea tratada como prioridad de seguridad nacional dentro de la justicia.
La nueva Ley 2460 de 2025 promete integrar programas de bienestar emocional más robustos. Son palabras, son páginas en una gaceta oficial. Son reuniones en salas de juntas donde personas bien remuneradas hablan de los problemas de personas menos bien remuneradas, sin que nadie en esa sala haya experimentado jamás lo que es tener que despachar desde el propio apartamento porque el lugar de trabajo le produce crisis de pánico, mientras simultáneamente amamanta a un recién nacido y responde mensajes de amenaza de organizaciones que no hacen sus amenazas en voz baja. Mientras tanto, en Cúcuta, la investigación avanza con la parsimonia que caracteriza a la justicia colombiana en los casos que no tienen vídeos virales que mantengan la presión mediática. Los análisis de huellas dactilares en las papeletas de cocaína seguirán su curso. El cotejo del material genético para establecer la paternidad del menor se realizará en los tiempos que el laboratorio disponga. Los audios que la Fiscalía tiene bajo reserva continuarán siendo estudiados por expertos que determinarán su autenticidad y su relevancia probatoria. El hombre cuya versión contradice las cámaras de seguridad seguirá con la restricción de salir del país mientras los investigadores terminan de armar el rompecabezas. Y el bebé que nació de Vivian Polanía, el niño que lloró durante horas junto al cuerpo de su madre sin que nadie llegara a atenderlo, el menor que fue rescatado deshidratado y aterrorizado, y cuya primera experiencia del mundo fue la ausencia y el abandono, ese bebé está en un hogar de paso esperando que los adultos que lo rodean decidan cuál de ellos tiene más derecho legal sobre su futuro. No quién lo amará más, no quién será mejor para él, quién tiene más derecho legal. Porque en Colombia, como en todas partes donde la ley ha reemplazado la ética como árbitro de las relaciones humanas, el derecho y el amor no siempre señalan en la misma dirección. Vivian Polanía tenía 37 o 38 años cuando murió. Había construido una carrera bajo una presión que habría doblado a personas con menos determinación. Había denunciado lo que veía, aunque eso la pusiera en riesgo. Había amado a su hijo con la intensidad que solo tienen quienes saben que el mundo no es un lugar seguro y que aún así insisten en lanzarse a él. Había sido, en vida, demasiado incómoda para que el sistema la ignorara y no suficientemente poderosa para que el sistema la protegiera. Es la posición más peligrosa que existe en Colombia, la de quien sabe demasiado y carece de las conexiones necesarias para que ese conocimiento sea un escudo en lugar de un blanco. Ahora está muerta, y la institución que no la protegió en vida le rinde homenaje en comunicados de prensa. Y el hombre que estuvo en su apartamento la última noche está siendo investigado, pero no capturado. Y el crimen organizado que pudo o no haber tenido algo que ver con su fin sigue operando en los corredores fronterizos que ella intentó hacer más difíciles para ellos. Y su hijo no tiene nombre oficial. Y su pensión está esperando a que alguien con un título legal se la apropie. En Colombia se dice que los muertos no votan, pero tampoco cobran. Vivian Polanía murió con una deuda que el Estado le debía. La deuda de haberla expuesto sin haberla protegido. La deuda de haberla perseguido cuando denunció. La deuda de no haber activado a tiempo los protocolos que tal vez habrían llegado a ella mientras todavía había algo que salvar. Esa deuda no aparece en ningún expediente judicial. No tiene tipificación penal. No hay jueza que pueda tomar una decisión de control de garantías sobre la responsabilidad institucional en la muerte de quien fue jueza de control de garantías. Lo que queda es esto:
Un caso que el tiempo irá archivando con la eficiencia anestésica con que Colombia archiva sus tragedias. Un bebé que crecerá sabiendo que su madre murió de una manera que nadie ha terminado de explicar con honestidad. Una investigación que avanzará hasta donde le permitan avanzar las presiones que rodean a cualquier proceso que involucra a funcionarios del sector justicia y posiblemente a organizaciones criminales con recursos para complicar cualquier avance. Y una pregunta que nadie hará en ningún comunicado oficial, en ninguna sesión del Consejo Superior de la Judicatura, en ninguna reunión de los sindicatos judiciales que hoy la invocan como símbolo. Si Vivian Polanía hubiera tenido el apellido correcto, las conexiones correctas, el padrino institucional correcto, habría muerto sola en ese apartamento mientras su hijo lloraba a su lado. La respuesta es la que todos conocen y nadie pronuncia. En Colombia, el silencio alrededor de las respuestas obvias es el idioma oficial del poder. Y el poder, en este caso como en tantos otros, ya está mirando hacia adelante, hacia el próximo caso, hacia la próxima causa, hacia la próxima jueza que se atreva a hacer lo que Vivian Polanía fue. Demasiado real para un sistema construido sobre la ficción de su propia legitimidad.